Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Carlos Arboleda y los saluda a los amigos, la familia de Reposición Rojinegra y de Reposición al 90. Sean bienvenidos a este podcast, al segundo capítulo de Narrando Fútbol. Hoy tenemos un invitado muy especial, un viejo conocido de la casa, Juan Carlos Aristizábal. Juanca, ¿cómo está? Hola Carlos, buenas noches, muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Espero que hoy podamos pasar un rato muy ameno. Esa es la intención, Juanca. Esa es la intención, Juanca. Vamos a arrancar entonces de manera inmediata. Usted es el director técnico de la categoría Sub-15 de Titanes Fútbol Club. Y vamos a hacer énfasis inicialmente en eso, en la formación de pronto a muchachos de temprana edad, pero que van a cumplir un proceso importante. También recalcamos que también se ha distinguido como director técnico de la categoría Sub-13 del Cúcuta Deportivo. Sí, bueno, cabe recalcar o recordar que esos niños que hoy en día son Titanes, la categoría Sub-15 2006, iniciaron conmigo en el 2019, o sea, ese año ya prácticamente tenemos casi que 3 años juntos. Ellos llegaron, fue la primera categoría Sub-13 formada del Cúcuta Deportivo después de unas convocatorias que se hicieron. Llegaron aproximadamente 180, entre 80 y 100 niños para un diciembre, el diciembre del 2018. Los últimos días de diciembre, y fue una convocatoria pues que la verdad no esperábamos que llegara mucha gente. Se escogió un grupo de 30 niños, empezamos a trabajar. Hoy en día digamos que un 70% de esos 30 que estaban en ese entonces continúan trabajando conmigo. A raíz de lo que pasó con el Cúcuta Deportivo, que bueno, todo el mundo ya conoce, esos niños se habían quedado en el aire. No teníamos un plan en ese momento de qué iba a suceder con ellos, qué íbamos a hacer, y decidimos, para evitar que se fueran para otros equipos y se fueran a perder o a dañar ese proceso que llevábamos, decidimos todos irnos a un solo lugar. Gracias a Dios, por decirlo así, o de muy buena manera, todos los papás decidieron respaldar la decisión que yo había tomado. Se habló con las personas que están ahí en el Cúcuta Deportivo, pensando en que si más adelante se puede regresar, ellos regresen a la institución que les abrió la puerta, y si no, seguir trabajando de la mejor manera con Titanes. También agradecidos por la oportunidad que nos ha dado de representarlos a ellos, y estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo. Juanca, nos recalcaba usted que lleva un proceso muy importante con estos muchachos que hoy están en la categoría Sub-15 de Titanes. ¿Cómo se forma o cómo se corrige a esa edad? Bueno, en esa edad es algo bastante complejo, ¿no? Yo en mi caso he tratado siempre de trabajar con ellos un concepto a la semana, un concepto táctico semanal, donde se les explique un ejemplo. Voy a hablar con ejemplos. Vamos a trabajar esta semana la presión, ¿sí? Se les trabaja la presión, la trabajamos tanto defensiva como en ofensiva. La táctica que podríamos llamar, que utilizamos, es el qué, el cómo y el cuándo, ¿sí? Trabajamos qué es lo que vamos a hacer, qué va a ser la presión, cómo la vamos a hacer y cuándo la vamos a hacer. Y eso lo aplicamos para todos los principios tácticos que trabajamos. Son niños que afortunadamente los tengo hace 3 años, como ya lo decíamos, y son niños que la verdad ya se acostumbraron al tipo de trabajo que tenemos o que yo les exijo. La verdad soy bastante exigente con ellos, y son niños que están dispuestos a aprender. Creo que esta tarea que yo estoy haciendo me ha permitido crecer en este ámbito profesional o en este momento en el que estamos. Yo le digo a ellos: yo voy a hacer lo máximo o lo mejor posible por ayudarlos a llevar a cumplir ese sueño. Ellos tendrán la última palabra, ellos serán los grandes culpables o los grandes, sí, digamos que culpables o los responsables de llegar o no llegar. Pero yo trato de prepararme y entregar lo mejor de mí para que ellos les quede un poquito más fácil. Vamos a hacer hincapié en algo muy importante. El proceso que han llevado lo vamos a sumar al trabajo táctico que usted ha hecho, y nosotros, el grupo, la familia o la banda, como yo le digo, de Reposición Rojinegra, lo pudimos evidenciar en ese torneo que se hizo, el torneo que hizo el canal. Un técnico, un director técnico que juega un fútbol táctico. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? No, porque de cierta manera ya lo está haciendo. El equipo juega con una memoria táctica. Claro,
Cada partido son indicaciones diferentes porque los rivales son diferentes, pero la memoria táctica siempre es la misma. Bueno, yo voy ahí a irme un poquito más atrás y a hablar de algunas cositas que me han servido a mí en este nuevo rol que estoy llevando ahora. Es que yo por algunos años, cerca de 8 o 9 años, jugué fútbol profesional, tanto en primera división como en segunda división en Venezuela. Y yo recuerdo, y hablaba hace unos días con un amigo, y pues en el fútbol profesional vemos de todo, vemos buenos técnicos no muy buenos. Por ahí una vez hablaba con un amigo y él me decía, mire, de este técnico, y me dijo el nombre puntual, aprendí una cosa. Entonces yo le dije, sí, ¿qué aprendió? Me dijo, ¿qué es lo que no debo hacer o qué es lo que no debo hacer cuando sea técnico? Entonces eso me dejó como que, o sea, al man le marcó tanto para mal, que dijo, esto no quiero parecerme a él cuando sea técnico. Y hubo muchas cosas que me marcaron. Y voy a hablar de un tema, algo que parece a veces muy sencillo, que es que yo tuve un profe, un técnico que teníamos, y él nos daba indicaciones, presionen, nos gritaba, presionen, y en el entretiempo nos gritaba y nos decía, pero ustedes no hicieron esto, pero no hicieron aquello, y resultaba que se acababa el partido, y nos machacaba, usted esto, aquello, aquel, y yo me iba para la casa pensativo, venga, pero la embarré, ¿por qué? Estoy en un mal momento, estoy jugando mal, y resulta que después con el tiempo me di cuenta de algo que es muy básico y que es muy necesario, que yo no le puedo exigir a alguien algo que no le he enseñado. Y eso a mí me marcó. Yo dije, yo no le puedo exigir a mis muchachos, y es lo que siempre les digo, no les voy a exigir nunca algo que nunca hayamos preparado o hayamos trabajado. Entonces, para mí era, cuando empecé en esa carrera ya como profe, siempre procuré dar lo mejor de mí, como les decía ahorita, pero también tratar de enseñar, y eso es lo que yo planteo con ellos. Bueno, analizamos por medio del visual o de lo que sabemos ya de los compañeros de los otros equipos. Hoy en día pues las redes sociales, la página de Reposición Rojinegra funciona mucho para ver partidos de rivales, y le dedicamos ese tiempo a ellos. A veces hoy en día pues ellos tratan de estar mucho en redes sociales, pero no ven mucho fútbol. Entonces yo trato de hacerle algunos videos de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, de decirle, esto es lo que estamos haciendo bien, esto es lo que estamos haciendo mal, esto es lo que ellos hacen muy bien, esto es lo que ellos hacen muy mal, y por ahí trabajamos los partidos. Entonces con ellos es eso, es, muchachos, vamos a trabajar este partido de la siguiente manera, vamos, como le decía anteriormente, ya ellos tienen muchos conceptos tácticos, ya lo saben de memoria. Los atacantes saben que son desmarques de ruptura, desmarques de apoyo, triangulaciones, generación y ocupación de espacios. Ya ellos conocen muchas cosas y lo trabajamos de manera global. Lo trabajo con ellos desde la defensa hasta el delantero y desde el suplente hasta el nuevo. Ellos entran a trabajar todos a la par, buscando. Y como les dije a ellos, y creo que esa es la idea que por ahora como formador yo llevo, y es que no voy a trabajar por ahora buscando títulos personales o títulos inmediatos. La gran tarea que yo me he puesto es, y la sabré entre 4 o 5 años, es tratar de poner o ubicar la mayor cantidad de niños en el fútbol profesional. En ese entonces ya no serán niños, pero para mí tal vez lo seguirán siendo. Entonces eso es como lo trabajamos dándole el conocimiento, qué es una basculación, dónde se puede hacer el pressing, qué es una cobertura, que todos ellos entiendan y ya sea mucho más fácil que yo le diga X niño vaya y respalde la zona de su compañero o ayude a su compañero en X zona, y eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ya conocemos, pues en esa categoría 2006 llevo 3 años y ya conocemos prácticamente a los rivales, ya todos nos conocemos cuáles son los jugadores diferentes. Entonces bajo esa idea trabajamos los partidos, trato de lo que aprendí en la cancha dárselos a ellos y tratar de llevar los entrenamientos lo más parecido a un entrenamiento profesional, que hoy pues lo podemos ver hasta en internet. Juanca, el ser humano aprende de lo que le sucede, lo toma de pronto para bien o para mal, pero también aprende de las experiencias de los demás, tomando esa curiosidad con su amigo, que aprendió lo que no debe hacer. Sí. A matracas aprendió de lo que hacía otro director técnico.
Usted hacía referencia al trabajo que hacen con cada uno de los muchachos, desde el arquero hasta el defensa, y en esta edad es algo muy importante, porque entonces un jugador de 15 años o menos de 15 años se tiene que aprender a perfilar, que cuando se ataca se agranda, que cuando se defiende se achica y demás. Estos procesos de sub 15 para atrás terminan complementando lo que un jugador va a hacer. ¿Con un jugador qué? Va a hacer, es decir, lo que no se aprendió ahora es muy difícil que se aprenda más adelante. Bueno, hoy vemos, yo hablar desde lo que yo viví. Yo entré a una escuela de fútbol casi a los 8 años, 9 años, y yo creo que el niño o el ser humano nace con algo especial, con un talento, algunos que nacen para la música, otros que nacen para las matemáticas. El deportista lleva dentro de sí el deporte. Hay niños con los cuales no necesitas explicarles mucho, hay niños que nacen con esa capacidad, que hacen cosas que los demás niños no hacen, y son esos jugadores o esos seres especiales los que no necesitan mucho. Yo creo, y por ahí lo leía en un libro que leí el año pasado en pandemia, de Dante Pansieri, Fútbol, Dinámica, lo Impensado, y él decía que los técnicos no son magos ni tienen la varita para ser jugadores. Los jugadores, nosotros lo que hacemos es darle herramientas para potenciarlos, para mejorarlos. Que obviamente si un niño empieza a los 8 años y entra en una buena escuela con un buen profesor, con una persona que lo guíe de la mejor manera, va a tener mucho más fácil el camino para llegar a ser futbolista profesional. Si no cuenta con los recursos o con las personas idóneas para esa tarea, obviamente va a llegar a los 17 teniendo ese talento con el cual ha nacido, pero ya muchas veces el talento es superado por la disciplina, o el talento es superado por alguien que ha hecho otras cosas que él de pronto dejó de hacer. Creo que el futbolista profesional no se destaca por una sola cualidad, sino hoy en día el futbolista profesional tiene que ser un complemento de varias cosas. Entonces creo que puede llegar a influenciar, pero si lleva el talento le será un poquito más fácil. En el primer episodio de Narrando Fútbol yo mencionaba una frase que dijo César Luis Menotti: a un atleta lo puedes convertir en el fútbol en un mejor atleta. A un futbolista que físicamente no sea el mejor, de pronto no se le corrige eso, porque el atleta, como los deportistas, es algo innato, el entreno, pero por ejemplo actitudes físicas, las cualidades, o por ejemplo la contextura. Vamos a hablar de Edwin Cardona, por ejemplo, sí, que es un tipo con un talento, pero que de pronto la contextura física no le ha permitido dar el salto al fútbol europeo. Entonces son temas que a estas edades se logran ver: quién es rápido, quién no es rápido, a quién se le dificultan diversos aspectos en el terreno de juego. Bueno, si hablamos de ciertas cualidades físicas, como por ejemplo, yo soy de los que no le hago mucho énfasis a la parte aeróbica. Recuerdo que cuando iniciamos en el Sub-13 con el Cúcuta Deportivo, recién llegaban unos profes, nos decían: vamos a llevarlos para las escaleras de San Luis. Los que conocen las escaleras de San Luis saben que son, no sé, unas 300, 400 escaleras y todas muy empinadas. Entonces yo dije: no, son niños de 12, 13 años, preocupémonos mejor por otras cosas, preocupémonos por mejorar su parte técnica, mejorarle la recepción, el pase, el salto, la coordinación, y mirar cuáles son las cualidades para mejorar. La parte física, al fin y al cabo, en una pretemporada usted la puede mejorar en un mes, en 2 meses. Vemos los lesionados, las personas que se lesionan, pasan 6, 8 meses, 10 meses, un año sin jugar, y en 2, 3 meses recuperan esa parte física. La parte técnica, yo veo jóvenes y paso por cancha, me gusta a veces pararme a ver en fútbol amateur o fútbol de diferentes edades, y yo veo y les digo a mis muchachos, cuando a veces vamos a iniciar un entrenamiento y los veo pateando, les digo: espere. Patea mi abuela, patea el señor de la tienda, patea cualquiera,
Sí, lo que yo quiero es que ustedes aprendan a recepcionar, aprendan a tener un buen control dirigido, a tener una pared, que puedan regresar una pared. La parte física, hay ya temas formativos, para mí pasa a ser no tan importante cuando se cumple cierta edad. Yo creo que hasta los 16 años, 15, 16 años, ya ahí se empieza a marcar una diferencia ya de talla, de peso, como usted tocaba el tema de Edwin Cardona, y eso es algo que como norte santanderianos debemos mejorar. Sabemos que la técnica, y es algo que ya sabemos, la técnica el jugador norte santandereano la tiene, las ganas, la garra, la actitud la tiene, pero hemos sufrido muchísimos años, no sé cuántos años, llevamos hablando de mejorar las capacidades físicas, lo que es en cuanto a la talla, el volumen, el peso, la masa muscular. Eso es un tema que se debería tratar de tocar desde un inicio con los padres. Nosotros iniciamos, y siempre hablo nosotros y retrocedo porque cuando empezamos con el Cúcuta se hicieron cosas que para muchas personas estaban mal. Nosotros empezamos a llevarlos a ellos 2 días a la semana a gimnasio y todo el mundo, no, es que se van a quedar enanos, o no, es que los van a atrofiar, y la persona encargada, el profe encargado en ese entonces de la parte física, nos decía, mire, léanse esto, argumentenle a los papás con esto, estudien esto, y se van a dar cuenta que las cosas ya han cambiado en el fútbol. Y ahí es donde está sacándonos, o donde nos sacan ventaja las selecciones Atlántico, Valle, Antioquia, porque futbolísticamente creo que estamos a la par. Ya el tema muscular, el tema físico ya es donde nos están sacando la ventaja, y donde vemos que se está destacando en muchas regiones el fútbol por eso, ¿no? Lo que es el Valle y Antioquia, por nombrar algunos, y la costa se llega a sacar ventaja por eso. Juanca, dicen por ahí que los errores se pagan con plata en la vida. En el fútbol los errores, en la mayoría de ocasiones, se pagan con goles en contra. ¿Cómo llegar a corregir o a llamarle la atención a un muchacho, otra vez de 15 años o menos de 15 años, por ejemplo de su categoría, que de pronto son muchachos, niños, jóvenes, que la autoestima les pega? ¿Cómo no permitir que el jugador a la llamada de atención no se caiga? Bueno, eso es ya un tema que con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Tiene que tener mucho de psicología, tiene que tener mucho de tacto, de feeling con la persona, porque no todos son iguales, no todo el niño tiene la misma personalidad, y lo digo porque me ha pasado muchísimas veces, y a veces lo cuento a muchos amigos y se ríen. Yo tengo algunos niños que yo los grito, los regaño, los empujo, siempre pues de la mejor manera tratando de despertarlos, o les hablo duro, les hablo fuerte, y ellos, o sea, como que no se desprendieron, no es conmigo. Como hay muchachos que en un principio yo los regañaba, les gritaba, les decía, hey, esto, y la cabeza para abajo, y se perdía el partido, se perdía el fútbol. Entonces, muchas veces tienes que aprender a conocer al ser humano, a la persona. Algo que nos pasó un día, uno de los mejores niños que teníamos, ese día era práctica de fútbol, y llegó, y ese día no quería nada con el balón, la perdía, se enredaba, se caía solo. Y un profe que estaba ahí me dice, Juan, ¿por qué no va y habla con él? Le pregunta qué tiene. Entonces, sí, le hice caso, lo llamé aparte, le dije, hijo, ¿qué tienes? Y el niño se suelta a llorar, y me dice, profe, lo que pasa es que en mi casa hay problemas, el niño vive en Ureña aún, mi mamá no quiere, que estamos gastando mucho dinero, y pues en Ureña ahorita el dinero no sobra. Dijo, estamos gastando mucho dinero viniendo y yendo a la casa para poder venir a entrenar. Y le pregunté, ¿y su papá qué dice? No, mi papá me apoya, mi papá quiere que yo siga viniendo. Entonces, por ahí me agarré, le dije, bueno, papi, entonces no se sienta. Bueno, lo que me dijo era, me siento triste por ese problema que estamos viendo en la casa. Entonces le dije, por el contrario, tienes que verlo como una motivación para seguir trabajando y para hacer las cosas bien, y más adelante recompensar a sus papás por eso. Entonces, ese tema es algo, lo hablo, y yo por lo menos hago mucho hincapié con mis defensas.
porque yo soy de los que los obligo a ellos a jugar. Si ustedes ven, casi siempre mis arqueros juegan con mis centrales juegan con mis laterales, trabajamos muchos tipos de salida y ellos siempre al principio, pues, profe, pero me equivoco y nos hacen goles. Entonces ahí es donde, hijo, el equivocarse siempre va a estar. A mí no me importa que no me hagan goles si usted no va a aprender lo que hoy el día el fútbol pide, que son centrales habilidosos, que te puedan sacar una pelota limpia, que puedan jugar, recibir una pelota sin temor, porque hoy en día eso es lo que pide el fútbol, ya no ese central fuerte que la bota o que la saque a donde sea, ya prácticamente nadie los quiere. Entonces me enfoco mucho en eso. Listo, la perdimos, no importa, nos van a cobrar con goles, con errores, con torneos, lo vamos a perder y lo van a pagar, pero en unos años ustedes lo van a agradecer, y es eso, trabajarlos, darle la confianza. Los que me conocen saben que les digo siempre a los equipos donde he llegado, les digo, de la puerta para afuera o de la línea para afuera van a encontrar a mí un amigo más, voy a ser un amigo más, pueden sentarse conmigo, desayunar conmigo, hablar conmigo, reírse conmigo, pero ya una vez que pasamos la línea soy otro cuento, les voy a exigir, los voy a regañar, los voy a motivar, los voy a empujar en el buen sentido de la palabra, porque la idea es esa, que ellos aprendan lo que deben aprender, ya sea que lleguen al fútbol profesional o que estén lo más cerca a ser futbolista. Y la parte defensiva en el torneo los regañé muchas veces porque creo que terminamos el torneo con 12 o 13 goles. Fuimos al final una de las vallas menos vencida, pero sentí que nos hicieron goles que no merecíamos, pero también entiendo que nuestra propuesta muchas veces nos obliga a quedar expuestos o jugar mano a mano, arriesgar, por lo menos contra chamitos. Perdemos un hombre, jugábamos línea de 3, perdimos un hombre al minuto 20 del primer tiempo, me patean el tiro libre, me hacen el gol y aún así yo hago un cambio, meto otro defensa y arriesgué, perdí un muchacho en ataque, pero el equipo siguió siendo el mismo. Yo les decía, ahora nos van a presionar con uno más, ya tenemos dos opciones, o seguir intentando por abajo, que ya ellos nos van a presionar con más facilidad, o ya en contra de nuestra voluntad, jugar afuera, jugar por fuera, jugar en largo, y por ahí pues tratamos de darles las herramientas. Ellos que en su momento sabrán interpretar o no, pero la idea es que ellos, más que trabajar, o que es que ellos tengan la confianza en ellos y aprendan a jugar y aprendan a tomar sus propios riesgos y a conocer que ese riesgo conlleva si me equivoco, pues a que me la cobren, y si no me equivoco, pues a una confianza que más adelante lo va a acercar a ser futbolista profesional. Juanca, con esto del fútbol moderno, muchísimas cosas están mandadas a recoger. Por ejemplo, un mediocampista defensivo, un 5 clásico, ya no lo piden clásico. A un 5 ya no le piden que machaque, que recupere ya. A un 5 le piden que entregue. Lo mismo a los centrales, que la primer pelota que llegue no rechazan, aunque a veces se utiliza la practicidad. Les piden que salga con la pelota, es decir, muchas variantes en el fútbol. ¿Cómo meterles en la mente a los muchachos esto, a pesar de que de pronto, por ser jóvenes, han arrancado a ver un fútbol ya cambiante? Sí, bueno, hablamos de modernidad, pero el fútbol moderno se está basando mucho en el fútbol de hace 60 años, y lo dice Guardiola, y a raíz de lo que he leído y lo que he visto de Guardiola, el año pasado, en plena pandemia, aproveché ese tiempo de encierro para ver muchos videos de YouTube, partidos del canal de FIFA, y se me dio por ver la final de Alemania-Holanda, creo que es en Alemania, creo que en el 78, si mal no, en el 68, perdón, o en el 58, perdón. Veía Holanda-Inglaterra, y veía un fútbol tan actual que yo decía, no puede ser. Por el tema de la presión, tal vez. Exacto, ahí donde, o sea, Cruyff, la famosa naranja mecánica enfrentando a Alemania, 58, sacan, el partido lo inicia, saca Holanda, hacen 58 segundos de posesión, pero tienen que ver el video de cómo es la posesión. Cruyff empieza el partido de delantero,
empiezan a tocar, baja, se mete de 5, le dan la pelota, el central sale, él se mete de central, sale la pelota, después se la regresan y le terminan haciendo el penal a él, cuando arranca detrás de la mitad de la cancha, le terminan haciendo el penal a él y él no, un compañero convierte el gol, que después pues terminan perdiendo la final, pero es algo que hoy vemos, por lo menos Hungría, que fue una de las donde jugaba Puskás en los años 40, 50, es una selección que hacía en ese entonces lo que hoy en día puede hacer el Barcelona o el Manchester City o el Bayern Múnich. Son fútbol que uno dice, bueno, la modernidad, y alguien decía, si quieres ver lo que va a pasar en un futuro, debemos ver lo que pasó antes. Y eso es lo que yo trato de hablarle de ellos. Yo trato de utilizar mucho las herramientas, como les decía ahorita antes de empezar a grabar. Trato de sacarle máximo provecho a estas herramientas, al internet, le envío muchos videos, audios y tratar de entender eso, que ellos vean que el fútbol es algo muy cambiante, que lo que hace unos años era moda o era tendencia, hoy en día ya no es tanto. Por eso le digo, los defensas centrales ya no tienen que lanzar tanto, hay que ser fuerte, tienen que tener unas cualidades, tácticas y físicas. Pero ya es el balón el que rige el comportamiento de los equipos. Anteriormente, pues los 4 defensas salían hasta cierta zona sin importar quién atacaba o quién defendía y aquellos equipos tenían que hacer ciertas cosas. Hoy en día es más plástico, por decirlo así, hay más plasticidad en el fútbol y eso es lo bonito de esto y siempre trato de entender, aunque peleo con ellos, vean fútbol, que es algo que trato de corregir, pero es muy, muy difícil y siempre les digo a ellos, y creo que es la manera como más fácil de ahorrarse trabajo, es vean al jugador que más admiran en su posición. Listo, vean videos solamente de ellos en YouTube o escuchen o lean biografías, cómo hizo, cómo llegó hasta ahí, porque a nadie le llega la oportunidad del cielo. Y en el fútbol y en la cancha vean lo que hicieron los defensas, a Carles Puyol, los defensas que yo admiro, a Varane, a Sergio Ramos, en fin. Y esa es por ahí la manera de ayudarme en mi trabajo. Para evitar, tendría que hacer entonces un trabajo muy grande para que cada uno entendiera el fútbol como uno quisiera. Juanca, en medio de lo que usted habló en este apartado, me hizo caer mucho en cuenta. Y es en realidad, de pronto, el ser rústico empezó a forjarse del 95 hasta el 2010, por decirlo así. Por ejemplo, hablamos de Cruyff y de Ronald Koeman, que era líbero y que terminaba haciendo goles. Incluso el defensa con más goles en la historia del fútbol tiene 254 goles. Y que todos se basaron en Rinus Michels. En esa base, la naranja mecánica, por ejemplo, el Inter quedó campeón después de varios años. Y no traicionando su ideología, porque todos dicen dónde quedó el Catenaccio, que en realidad no es italiano, es austriaco. Sí. Que dónde quedó el Catenaccio y que es un equipo que tirando hacia adelante, jugando con línea de 3, un 3-5-2 muy marcado, se seguía defendiendo, no de una manera perfecta, pero tenía una defensa sólida, incluso terminó con una de las vallas menos vencidas en este campeonato italiano que pasó. ¿Por qué las cosas? Usted tenía razón al decir que para pensar en lo moderno tenemos que basarnos en lo que pasó. Le dice a sus muchachos que vean videos de pronto de jugadores que admiran, cualidades físicas, porque los seres humanos en general, no solo el futbolista, es lo que lee, lo que ve, lo que escucha. Exacto. Tratar de apoyarse en los movimientos y no imitar, pero sí tomar una base para continuar lo propio. Sí, obvio. Creo que cada persona tiene algo que lo caracteriza, no hay dos personas iguales, ni siquiera en sus rasgos físicos, y mucho menos, como le decía, el futbolista es un complemento del ser humano, del atleta, de lo que vive en su entorno. He conocido muchos niños o muchas personas, jugué con muchos personas con mucho talento para el deporte que de una u otra manera se fueron quedando y no siempre fue por el mismo fútbol, a veces era su entorno, ¿no? Tuve un compañero que vivía en un entorno bastante difícil, fue más fuerte su entorno que el fútbol y el muchacho tuvo que pagar con el tiempo estuvo preso, pagó un tiempo cárcel, salió, volvió a estar con nosotros,
por ahí, por redes sociales, de vez en cuando lo saludo y veo que ha estado entrando y saliendo nuevamente de la cárcel. Entonces dice uno, a veces no es ni siquiera el fútbol quien te saca de donde debes estar, es a veces el mismo entorno en el que hemos crecido, en el que hemos estado participando, y eso es esto. Para mí el fútbol es parte de la vida, es parte de que cómo lo vas a afrontar. El fútbol, yo creo que la vida casi siempre nos devuelve lo que nosotros le hemos dado, y les digo a ellos y les exijo mucho en los entrenamientos cuando no los veo que se están haciendo las cosas a su máxima potencial. Les digo, muchachos, ustedes esperan ser futbolistas profesionales, y siempre les pongo ejemplo a Messi y a Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores que hemos visto en los últimos 17, 18 años, qué sé yo, 20 años. Estuvieron, están y seguramente seguirán estando en el top por unos 3, 4 o 5 años más. Y yo les digo, ellos tienen 20 años jugando, podrían estar ahorita en una isla, haber comprado una isla, echándose aire, olvidándose del fútbol, tienen la plata para hacer lo que quieran, pero ellos continúan ahí. Algo les gusta del fútbol, aparte que lo que es lo que les apasionó, aparte que pues el reconocimiento y la parte económica pues es increíble. Entonces les digo, hagan algo más. No solamente se queden con lo que yo les doy, con lo que yo les propongo. El futbolista es como cualquier persona que se está preparando para algo, para una carrera, para la universidad. A veces el profesor nos dice algo y eso estudié, y el profesor me dijo eso y con eso me quedo. ¿Quiénes llegan a sobresalir? El que hizo más. Y admiro mucho eso a Cristiano Ronaldo. Para mí el mejor es Messi, pero sin duda si hay un jugador que hay que admirar es Cristiano Ronaldo, porque siempre les digo, ellos me maman gallo porque yo digo, Cristiano Ronaldo llega 2 horas antes al entrenamiento. Y yo me dicen, sí, profe, cuando usted entrenó con él, usted lo veía que llegaba. Entonces yo le dije, no, pero es que en YouTube está. Hoy en día el internet me deja conocer todo. El internet, por ahí vi cuando estaba en el Real Madrid que llegaba 2 horas antes, se cambiaba, iba al gimnasio, desayuna, va y entrena, vuelve, sigue al gimnasio. Y hoy en día eso es volviendo a la parte anterior, los referentes que debemos tener. Y por eso en la vida a veces es muy bueno tener referentes sin ir a imitar. Lo peor creo que puede hacer uno como ser humano es imitar a alguien. Yo quiero tener un referente, quiero hacer algo parecido a lo que hizo esta persona, pero con mi estilo, con mi personalidad, siendo lo que yo soy, sin traicionar mis bases. Creo que el ser humano o el futbolista es antes ser humano que cualquier otra cosa. Juanca, de pronto, en una anécdota que contó Carlos Tevez cuando él se fue al United, el entreno era a las 10 a.m. y él llegó a las 9:30 y ya estaba Cristiano. Al otro día dijo, no, llegó a las 9, está Cristiano de nuevo. Al otro día llegó a las 8:30, también estaba Ronaldo, y dijo, no, voy a llegar a las 7:30 y esta no me la gana. Llegó y ya estaba Cristiano entrenando. Son cosas que de pronto pasan. Y volviendo a lo que usted mencionó al final, yo quisiera jugar como Juan Román Riquelme, pero no me da nada. Juanca, vamos a una pausa. Claro, seguro. Los volvemos a saludar. Continuamos con Juan Carlos Aristizábal. Juanca, antes de iniciar a grabar el podcast en la antesala, estábamos hablando de una foto que hace días se hizo popular y que se compartió mucho en redes sociales. Lo veíamos a usted precisamente con los de la sub-13 del Cúcuta, que precisamente tuvimos a muchos, por no decir todos, en el torneo de reposición rojinegra. Si no me escapan, David García, estaba Joan Villalba, Brian Martínez. Bueno, mucho talento tenía ese equipo. Que usted nos contaba que no ganaron nada. Bueno, son curiosidades que de pronto se dan. Pasaron 2 años, diferentes equipos, a la mayoría, como usted lo mencionaba, los tiene usted allí en Titanes. ¿Les ha visto cambio? Sí, claro, empezando por lo físico.
En la foto todo el mundo creo que fue muy popular esa foto porque se veía claramente la diferencia de edad, de el crecimiento. Todos se pegaron la estirada, algunos se enflacaron, otros se engordaron un poquito, otros se fueron, otros llegaron, pero lo que han crecido esos niños, pues obviamente están en la etapa de donde ellos se pegan su estirada, donde ellos se pegan sus cambios, sus transformaciones, donde pegan la mejora física, técnica, pero sobre todo la mejora humana que ellos han tenido, ¿no? Ellos, aparte de que siempre han sido unos muy buenos niños, siempre digo eso y recalco eso de ellos, y he sido muy afortunado porque los he tenido. Y siempre he conocido la parte humana de cada uno de ellos y sé lo responsable, sé lo humilde, sé lo trabajadores, los soñadores que son, y eso es algo que a mí me hace sentir muy orgulloso porque, como decíamos hace rato, no sé si en la entrevista o antes de la entrevista, nosotros somos influenciadores más que somos formadores de deportistas, ¿sí? De ser humano. Para mí eso está, cuando muchas escuelas utilizan ese eslogan, no solamente formamos deportistas, sino que formamos seres humanos, y creo que nosotros podemos influenciar en el ser humano como tal, pero creo que el gran formador de los jóvenes son sus familias, sus hogares, después creo que los colegios, las instituciones educativas y ya después los profesores de donde practican algún deporte. Y esos niños, evidentemente el cambio físico ha sido bastante notable. Vemos a Breiner, que es de los que más risa da, que era un gordito pequeñito, a ser uno de los flacos más altos que hay en el equipo, y así podríamos hablar de todos. La transformación ha sido bastante bonita y eso me hace sentir muy, pues, de entre las cosas que podríamos decir que de los sentimientos que han crecido hacia ellos, porque uno empieza a verlos a ellos como hijos, empieza uno a sentir cariño, mucho respeto, mucho valor por esas personas, por ese ser humano que son ellos. Juanca, también hablábamos del talento que tienen esos pelados, que lo vimos también, y tal vez redundo en esto, pero que lo vimos en ese torneo de reposición rojinegra. Hablamos de una edad peligrosa, por decirlo así, por temas de malas amistades, vulnerables a la droga, al alcohol, a las niñas, por decirlo así, porque empiezan una etapa de desarrollo en la que se empiezan a interesar por cosas diferentes, y hay que tratar de buscar la manera en un trabajo tal vez apoyado entre el equipo donde están y la familia. ¿Por qué? Yo le hacía esta pregunta en la antesala, pero quisiera que me la contestara acá. ¿Por qué esos niños con tanto talento, Juanca, siguen acá en Cúcuta sin menospreciar nada? Todos sabemos la situación actual del Cúcuta Deportivo y no sabemos, es una incertidumbre saber cuándo van a volver. ¿Por qué ellos siguen acá, Juanca, teniendo tanto talento, tantísimo talento? Bueno, ese es un tema que yo le he tocado muchas veces en años anteriores con muchas personas y lo hemos debatido. Es un tema que se puede hablar por mucho tiempo, y las personas, los profesores de otras escuelas podrían, sé que he escuchado también a muchos, pero mi gran conclusión es, y si vamos a ver, hace muchos años o hasta hace algunos años no había salido un gran jugador cucuteño hecho en casa. Podríamos decir que uno de los últimos, podríamos decir, puede ser Mauricio Duarte, que fue hecho acá, no necesitó salir, pero los grandes referentes que hoy tiene el fútbol norte santanderiano, podríamos decir Breiner García, Diego Peralta, el arquero, los hermanos Bustos, Anchico, los muchachos del Zulia, ellos tuvieron que salir de la ciudad. Y para mí la gran problemática que tenemos en esta ciudad es el conformismo en el cual hemos caído, desde profesores hasta padres, hasta incluyendo obviamente a los chicos. Ellos, pues Cúcuta es una ciudad que actualmente, pues, si usted quiere ir de lo norte al sur o de los dos puntos más extremos de la ciudad, creo que no te demoras más de 40 minutos. Si quieres ir de Atalaya
a Villa del Rosario puedes cruzar la ciudad en 40 minutos. Es una ciudad que te ahorra mucho desgaste, que te ahorra, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Es una ciudad donde hemos aprendido, donde aprendimos a vivir del día a día. Nunca nos proyectamos, nunca teníamos sueños o visualizaciones a largo plazo. Y creo que eso le está haciendo mucho daño a nuestros jugadores. Vemos hoy en día, la semana pasada todo el mundo hablaba de Mateo Ortiz, un chico que a los 16 años se fue de la ciudad, y ahí es donde radica la gran fortaleza de esos deportistas que se van. Aquí lo tienen todo. Aquí he visto en la categoría 2006, creo que tenemos la mejor generación por venir. En el fútbol norte santanderiano está la categoría 2006, después hay una categoría 2008 que también tiene una gran cantidad de niños muy buenos, pero en la actualidad son niños que tienen 15 años y podríamos nombrar el 11 ideal. El 11 ideal que salió del torneo es un 11 magnífico que cualquier técnico quisiera tenerlo. No solo para competir acá, Juanca. Exacto. Esa base, ese 11 ideal, sumándole 2 o 3 jugadores, fueron casi que la selección norte del año pasado de esa categoría y quedaron eliminados, terminan siendo eliminados por goles. Y el jugador norte santanderiano y el papá norte santanderiano quiere que su hijo llegue lejos, pero no quiere que se vaya de casa. No quiero que mi hijo se me vaya, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo aguante hambre, no quiero que mi hijo, porque muchas veces decimos, yo le quiero dar a mi hijo lo que yo nunca tuve, porque es que yo pasé mucho sacrificio, yo no quiero que mi hijo tenga sacrificio, yo no quiero que mi hijo... Y usted va al interior del país, a las escuelas, al Millonarios, a Santa Fe, qué sé yo, a Nacional, y usted ve niños de 12, 13, 14 años de otras partes que sí tienen la voluntad, que los papás le dicen vaya, mire, dele, guerrela, vaya y aprenda, que no es tan fácil como parece. Y yo voy a dar una anécdota que me pasó y que me sirvió para siempre en la vida. Yo jugaba en Bogotá en eso del 2007 y yo en mi casa nunca o siempre peleaba con mi mamá porque no me gustaba el hígado encebollado. Recuerdo que un día jugábamos en Bogotá, jugábamos en la sede de Millonarios, salí de mi casa, el partido era a las 10 de la mañana, salí de mi casa a las 7 pues porque estaba muy lejos, llegamos, el partido se tuvo que retrasar 2 horas, terminamos jugando a las 12, salimos casi a las 3 de ese lugar, vine llegando a mi casa con un medio desayuno, sin almuerzo, a las 5 de la tarde. Y yo mientras venía en el bus, en el Transmilenio, yo decía, uy, que sea, que en mi casa me estén esperando con una buena frijolada, un pedazo de carne frita, unas papitas fritas. Bueno, yo me iba armando mi película ahí de mi almuerzo. Cuando llego a la casa, abro un pedazo de hígado encebollado, arroz y 2 papitas amarillas. Hermano, le voy a decir algo, nunca, o sea, ese día o nunca en mi vida había saboreado el hígado como lo saboreé ese día y para mí fue el alimento más rico del mundo ese día y de ahí para acá aprendí que el hígado también se podía comer y que era muy bueno. Entonces, muchas veces nos evitamos eso o queremos evitarle eso a nuestros hijos. Supe antes de Semana Santa, un grupo de varios niños de aquí de esa categoría de Cúcuta fueron a probarse en equipos profesionales de la ciudad y casi todos quedaron, pero hoy los niños están en la ciudad. ¿Qué pasa? Algo estamos haciendo mal. Los papás de pronto, por lo general los papás que tienen el poder o viven bien, no quieren separarse de sus hijos por miedo a eso, ¿no? A que de pronto allá pase mal, a que no se alimente bien. Y el otro gran problema en la ciudad, creo que nosotros los formadores, los dueños de escuela, los profesores están soltando a sus muchachos muy tarde. Están soltando, yo sé que un deportista representa un dinero para una escuela, pero a veces queremos exprimirlo y sé que va a sonar feo, porque yo también estoy en una escuela, trabajo en esto, pero a veces creo que puedo tenerlo un año más porque es que me puede servir para algo. Y hay niños que 17, 18 años en la actualidad en la ciudad no tienen alta competitividad.
Entonces, esperamos al muchacho hasta los 18, 19 años, cuando ya le está agarrando la noche y cuando vemos que ya no paga algo que le puede significar a una escuela y de pronto esto le va a molestar a alguno, lo dejamos ir. Y termina cayendo en el mismo equipo o en los mismos equipos que hay aquí en la ciudad para jugar contra los mismos que vienen jugando hace 10 años, porque aquí desafortunadamente, y lo digo con todo el respeto que se merecen las escuelas, hay competencia de alto nivel hasta los 17 años y hay un vacío muy grande de los 18, 19, a excepción de los equipos que compiten, pues este año no sé si va a haber sub-20, pero ahí después de que un niño sale de 17 años no hay liga. La liga prácticamente, la competitividad en la liga está hasta los 17 años, después salen 2 o 3 equipos en las otras categorías y después la sub-20, que son 2 o 3 equipos que son los que están jugando, Chapinero, La Pecosa y cuando estaba el Cúcuta. Y el resto ya, ahorita que se está volviendo a armar lo de la sub-20B, pero hay un vacío entre 17 y 19 años. A esos muchachos de 17, 19 años nadie los está aprovechando y ahí es donde se están perdiendo los niños. Creo que los profesores debemos aprender a detectar cuándo un niño podría salir de su casa o debería salir del club para ir a algo mejor. A veces no es tenerlo por tenerlo, sino que cumplen un ciclo con nosotros, ya está bien, ya aprendió lo que pudo haber aprendido, ya tiene que ir a mejorar mucho más, que de pronto no está en nuestras manos. Nosotros en Cúcuta tenemos el talento, pero no tenemos muchas veces las herramientas que pueden tener en equipos profesionales. Y de pronto la ambición. La ambición también, exacto. Pero empezando por la herramienta, usted va a otras ciudades, y lo hablo de Bogotá, nosotros retrocediendo, cuando empezamos con el Cúcuta Deportivo, el primer año todo el mundo me felicitaba. Todos los papás de otras escuelas, no, profe, ustedes juegan, qué calidad, cómo abren la cancha, cómo tocan. Y me decían, ustedes son el campeón de ese campeonato. Y después ya no me gustaba que me dieran eso, porque cada vez que me decían eso me eliminaban. y nos preguntamos por mucho tiempo con Leider, con Emerson, con Romario, los profesores que estuvieron trabajando conmigo en ese entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? Tenemos el talento, tenemos el material, tenemos el trabajo. Y empezamos a detectar que eran niños que la mayoría, o sea, ahorita, y eso sucede siempre, que todo el mundo ve la cima, todo el mundo ve los que están arriba, pero nadie descubrió el camino que tuvieron que transitar. Y ellos llegaron, la mayoría de escuelas desconocidas. Nombro a Breiner, que un ejemplo, él nunca había jugado liga élite, él era un niño que jugaba en una escuela en Atalaya, incluso con niños más grandes, entonces nadie lo conocía. Y realmente en nuestro equipo muy pocos eran conocidos, muy pocos tenían bagaje en liga. Y nosotros llegamos y competir nos costaba. Nos eliminó 2 veces, la Masía nos eliminó en competencias, Barcelona nos eliminó 2 veces en competencia, Liga nos termina eliminando simplemente fútbol. En el global creo que perdimos 5-3 los 2 partidos. Jugamos todos los torneos en la ciudad y no sabíamos competir, nos estaba faltando ese extra. Y a fin de año llegamos a Bogotá a competir en la Copa Ciudad de Bogotá y les recordé la noche antes de la final, les dije, muchachos, en enero yo les dije que mi idea principal era ayudarlos a ustedes a mejorar como futbolistas o como personas. Si llegan los títulos, si se hacen las cosas bien, llegarán títulos. Si no se hacen las cosas bien, algo nos va a quedar haciendo falta. Y vea que ese día ganamos la final. Ellos demostraron gran ambición, que es lo que nos falta acá por lo mismo, porque siempre competimos con los mismos, están las mismas escuelas referentes, las mismas escuelas siempre. Todos los niños se quieren ir a la escuela que gana, todos los niños se quieren ir a ese equipo porque es el reconocido, porque a ese no lo golean, porque a ese no pierde, y terminamos volviéndonos un ciclo, pues a veces que no es muy provechoso para el deportista. Juanca, yo creo que también en el fútbol y en todo, el que quiera aspirar por sus sueños tiene que sacrificar miles de cosas, pero miles de cosas. Aguantar hambre,
Sí. Frío, calor, de todo, pero son temas que los padres de familia, siendo conscientes, no quieren aceptar, de que su hijo vaya y persiga los sueños, porque la verdad que yo quedé impresionado con tanto talento que viene el torneo, tantísimo talento que viene el torneo, y prefiero no dar nombres para evitar de pronto inconvenientes, pero el talento estaba por doquier y en diferentes posiciones. Sí. Arqueros, defensas, mediocampistas, extremos, enganches y delanteros. Usted me entenderá. Y no entiendo ese afán de seguir reteniéndolos a que se hagan amigos no de vicios, pero que se acostumbren, lo que hablábamos, que se acostumbren tal vez a una vida en la que quieran ser mejor, sí, del que compiten, pero no mejor, sí, de esa persona que jugó ayer. Correcto. Tal vez quedan frenados en ese aspecto tan importante y se vinculan a un círculo vicioso. Lo que hablábamos anteriormente, lo decíamos, nosotros como formadores de deportistas, nosotros somos los grandes responsables, pero el deportista o el atleta lo es 1 o 2 horas o 3 horas al día, cuanto máximo. Creo que eso se ha vuelto una frase como de cajón, pero es real, es muy real. Y muchas veces el gran formador de la persona y que termina siendo el gran formador del deportista es el papá. Y yo eso lo estaba hablando con los papás. Este año pues tenemos muchas ideas que no se han podido concretar porque tenemos niños de diferentes sectores de la ciudad, pero mi idea es, hablé hace poquito con una mamá y le dije, mire, su hijo tiene este gran potencial, él es un defensa central, y le dije, tiene estas cualidades que no todo el mundo las tiene, pero le falta esto y esto y esto. Procure invertir un poquito en proteínas, ya es tiempo de que empiece a él a hacer gimnasio, para que no me agarren lo que hablábamos ahorita, a los 18, 19 años con una deficiencia de masa muscular o de masa corporal, para que a los 18 años, a los 19 años cuando me vengan a ver, no me digan, juegas mucho pero te faltan 8 o 10 kilos, o juegas mucho pero te falta eso. Entonces, hoy en día, los papás son los grandes formadores de ellos, porque pues la familia es la base fundamental de la sociedad, pero los papás están cayendo en un conformismo. Por ahí veo niños de categoría 15, lo que yo les digo a ellos, si ustedes vienen a practicar fútbol o vienen a esto o ven esto como un pasatiempo, listo, díganmelo y díganselo a sus papás y ténganlo ustedes muy claro y entrenen y hagan afuera de la cancha lo que ustedes crean que deben hacer. Pero una persona que está pensando ampliamente en ser futbolista profesional debe evitarse muchas cosas, y eso pasa en la ciudad. Es una ciudad que al ser tan pequeña, en 15 minutos se presta para todo el mundo se conoce, las niñas, las fiestas. Un chico de 15, 16 años pues realmente no debería estar en una fiesta a las 2, 3 de la mañana, cuando no es que estén haciendo necesariamente cosas malas, pero una mala decisión lo puede llevar a después arrepentirse, el conocer el alcohol, la fiesta, y es algo que yo critico mucho, ¿no? Que muchas veces se desperdicia grandes talentos a veces ni siquiera saben ellos por qué se toman un cóctel, ni siquiera vamos a decir que un cóctel, que de pronto no lo ven como tan malo, o de pronto, para no irnos tan lejos, y voy a poner este ejemplo que lo viví esta semana. Un papá me llama y me dice, mi hijo no va a ir a entrenar esta semana porque va muy mal en el colegio y lo va a castigar y le va a quitar el fútbol. Y creen que es la salida. Exacto. Entonces, y resulta que en la noche me conecto como a las 10:30 y le escribo al muchacho, hey, ¿qué pasó? No, profe, 10:30, hágame el favor, 10:30 de la noche con el teléfono en la mano. Entonces nos estamos equivocando como papás al quitarle algo que puede ser a un futuro ser beneficioso para ellos, pero le estamos dejando realmente la verdadera distracción, porque el fútbol al fin y al cabo son 2 o 3 horas. Pero tienes el teléfono en la mano con diferentes, no quiero decir lo que sí, siempre. las posibilidades que pueden encontrar en el internet hoy en día. Exacto, hoy en día, entonces, desde la página o desde el jueguito
que lo hace trasnochar a un montón de cosas que no son muy convenientes. Entonces, a veces nos equivocamos como papás, tomamos las correcciones equivocadamente y después le quitamos al niño lo que por ahí lo puede ayudar, que es el fútbol. Entonces, también eso podría ser un llamado para los papás para que no cometamos esos errores. Juanca, la responsabilidad total en un trabajo continuo con los profesores es de los padres de familia. Ese tema de meter en la cabeza a los muchachos que tienen que salir, tengan, vulgarmente diciéndolo, tengan plata o no tengan plata, porque eso no ratifica que su hijo en un futuro vaya a tener plata, que su hijo en un futuro vaya a ser una mejor persona. Y es un llamado fuerte de atención para todos los padres de familia que están permitiendo, no encuentro la palabra, están permitiendo libertades, que de pronto un niño o un joven, porque ya están entrando en una etapa de adolescencia, de desarrollo, que como decían, conocen fiestas, conocen niñas, se enamoran y llegan a los 18 años, 19, como usted me decía, y se sienten frustrados por no haberle permitido salir rápido. No solo son 11 jugadores, porque de ese hay una camada de 15 pelados por lo menos que jugó en ese torneo de reposición rojinera, que tienen el talento necesario no solo para estar acá en Colombia, no solo para estar acá en Colombia, solo para estar también afuera. Y la verdad no me atreví a decírselo a ninguno porque pues no soy quien para decirlo. Creo que cada profesor le corresponde esa parte, pero un llamado fuerte de atención a todos los padres de familia, que sus hijos son... No es que el fútbol sea la solución para la plata a los que no tienen, pero si son los sueños de cada quien, como usted lo decía. Si esto solo es un pasatiempo, renuncie o no se desvíe, pero busque otra cosa. Sí, sin duda, los papás están... Pero hay papás que admiro también porque tienen una personalidad con sus hijos tremenda, pero creo también que todos los extremos es malo, ¿no? Yo soy ese técnico que soy muy regañón, puedo llegar en un momento a ser muy regañón, pero al rato les puedo estar poniendo el brazo al lado, en el hombro a los muchachos y abrazándolo y diciéndole vamos. Creo que tiene que tener un equilibrio, manejar un equilibrio en todos los aspectos de la vida, tanto, por lo menos eso me ha servido a mí. Debo aprender, perdón, a corregirlos a ellos, a decirle, hey, está fallando en esto, hermanito, pero está haciendo también esto. Entonces, póngase las pilas, hagamos esto, pero también todo a su medida. Ellos deben sentirse respaldados, pero también deben saber que hay una autoridad, que hay una persona que está para corregirlos, y eso es un problema hoy en día, que ya nos estamos metiendo en temas más de psicología, más que es que el niño no se puede corregir, que el niño no se puede, sí, en temas de la casa, creo que indudablemente el que manda es el papá. Y el papá tiene que tomar las cartas y las medidas sobre ellos, y creo que hay papás, como les los decía ahorita, que hay que aplaudirlos por la personalidad o con el carácter que han criado a sus hijos, y los han hecho muy, muy, muy buenos seres humanos. Pero eso no nos dice a nosotros que el gran papá o que el gran ser humano llegue a ser futbolista profesional. Incluso eso era hace unos días en Copa América un tema contradictorio, la entrevista las frases que dijo el doctor, el profesor Peláez, que el profesor Juan José Peláez hablaba algo del ser humano, y ahí es donde hemos fallado. Hay papás, y si nos damos cuenta, y lo digo, yo tuve un compañero, jugó Selección Colombia Sub-20, Mauricio Chalar. Él recibía su sueldo y él en menos de un mes ya no tenía nada. Él enviaba su parte a su casa, colaboraba, y yo era muy buen amigo de él, y le hey Mao, ¿por qué? Porque me decía, mire Juanca, yo en mi casa nunca tuve la posibilidad de comprarme esto. Mi papá era un policía que lo mataron, lo asesinó, no sé, lo asesinaron siendo policía. Y nosotros éramos 3 hermanos, nos quedamos con la pensión, pero siempre vivíamos muy alcanzados. Entonces no tuvo tal vez la mejor educación,
Y con esas deficiencias que tuvo, él llegaba y malgastaba su dinero. Y nos está pasando mucho al futbolista colombiano. Está haciendo, hay grandes futbolistas que salen afuera y nos representan y nos hacen sentir muy orgullosos, como hay otros que salen y a veces nos hacen esconder la cara un poquito, porque hacen lo que no debería hacer una persona que es referente para otros, y eso es lo que yo siempre he dicho. Pero entonces, Juan, permítame que le interrumpa y vamos a volver al principio. La curiosidad con su amigo que aprendió de un mal DT, entonces sí. Que los muchachos aprendan de los jugadores que no son un ejemplo a seguir. Exacto, y exacto, ahí es donde volvemos y tenemos que tener referentes, y el referente me hace enfocarme en lo bueno y en lo que yo puedo hacer, a lo que me quiero parecer, pero sabiendo que yo soy distinto, y eso es lo que debemos aprender los papás, los formadores, los mismos jugadores. Desafortunadamente los jugadores aprendemos cuando nos retiramos. He tenido amigos que juegan conmigo y dicen, si yo hubiera entendido el fútbol como lo entiendo ahora, ya hoy estuviera por ahí en Europa, estuviera... Y no solo son los jugadores. A veces uno dice, quisiera tener 5 años menos, sí. Hubiera hecho esto. ¿Qué más? Vemos las cosas, vemos los toros desde la barrera, que es mucho más fácil, ¿no? Estar metido ahí, y como también en un partido puedes escuchar un montón de cosas, y a veces en la raya, y soy muy en contra de los papás que llegan a recriminarle a sus hijos, o que llegan a recriminarle a los profesores, o que le opinan en el trabajo del profesor. Entonces estoy muy en contra de ese que, hey, ¿por qué no le pegó? Hey, ¿por qué? Una vez un papá me dijo, profe, este niño me llegó a hablar mal de su hijo, de él. Este niño, mi hijo, es que no quiere hacer esto, y es que no la toca, y es que no sé qué. Y yo le dije, jefe, él hizo lo que tenía que hacer y fue uno de los mejores de la cancha. ¿Cómo, profe? Pero si él no hizo nada. Yo le dije, ustedes ven otra cosa, nosotros vemos otra cosa. Cuando en la táctica no se ve eso de pronto. Exacto, en la táctica, por lo menos siempre me gusta mucho hablar con los niños después de los partidos, y a veces hablo con los papás. Pues escucho opiniones, porque a veces ellos ven cosas que uno no ve, siempre sin dejarlos que se metan o que crucen la delgada línea de la confianza. Y digo, oiga, sí, ellos tienen en cierta parte razón, pero también ellos no se dan cuenta de muchas cosas que se trabajan. A veces hay jugadores, por lo menos una anécdota, Gáfaro, Beto Gáfaro, el 9 en su camiseta jugando de 5, y veníamos, él es tal vez técnicamente es uno de los niños que mejor tenemos en el equipo. Y es algo que yo siempre busco, que el niño no solamente juegue en una posición, sino que entienda 2 o 3 posiciones cercanas. El central que pueda jugar de 5, que pueda jugar de lateral, el 5 que pueda jugar de 10, que pueda jugar por una banda, el 10 que pueda jugar de delantero, extremo, y así. Y ese día, o en los últimos partidos, mis 2 volantes 5 de todo el torneo no venían haciendo las cosas muy bien. Estaban colaborándome mucho en lo que hablábamos ahorita en la recuperación, pero estábamos recuperando e inmediatamente perdíamos el balón. Y sabíamos que contra Simple perder la pelota en salida iba a ser un suicidio. Entonces dijimos, necesitamos incorporar a alguien que me le dé manejo al balón, que me ayude a Breiner. Y ya conocíamos a Beto, sabíamos las cualidades, ya él lo había, yo incluso en un partido lo había puesto de central, en 2 partidos. En el primero le fue muy bien, en el segundo lo metí, fue a dar un pase, se resbaló, nos hicieron el gol, perdimos, pero le dije no pasa nada. Él ha sido arquero, ha sido central y nunca había jugado, había sido 10, había sido extremo y había sido 9. Y en esa semana, el martes, le dije, Beto, vea, lo voy a necesitar de 5, ¿cree usted que me puede ayudar? Y él es una persona también que habla muy poco. Me dijo, sí, me puedo hacer. Entonces le expliqué lo que teníamos que hacer. Le dije, mire, necesito que cuando la pelota esté aquí, usted sea siempre una opción de juego muy clara, que siempre busque el espacio, y el espacio lo va a tener, y vamos a hacer esto y esto. Tampoco va a decir mucho porque... Y el niño entró al partido, lo ejecutó. En los 10 primeros minutos había recuperado más o menos 8 balones y no había perdido ni un balón, que era el tema
que venía siendo dolor de cabeza para nosotros, aunque no habíamos perdido sino un solo partido, venía siendo para un equipo que intenta tener siempre el balón, recuperarla e inmediatamente perderla o equivocarse en el pase es algo muy complicado. Y afortunadamente nos sirvió esa modificación que hicimos, y hoy en día los partidos que hemos jugado después, ya Beto se quedó ahí como volante 5, quién sabe si más adelante sea al estar en el exterior y diga ese día el profesor me cambió y aquí me quedé, y hoy gracias a eso estoy acá. La polifuncionalidad del fútbol actual que vimos en los 60 y en los 70, Juanca, nos vamos acercando entonces al final de este segundo episodio de Narrando Fútbol. ¿Quién es Juan Carlos Aristizábal como DT? ¿Quién es Juan Carlos Aristizábal como persona? Bueno, empecemos como persona. Soy un ser humano que creció aquí en la ciudad de Cúcuta, creció en la ciudad de Cúcuta. Desde los 8 años estoy en el mundo del fútbol. Pasé por diferentes escuelas en la ciudad. Estoy muy agradecido con las personas que me sirvieron y que fueron formadores del deportista. Creo que no tendría nada malo que decir de esas personas que me ayudaron. Jugué fútbol profesional. Estoy ahora casado, hace casi 6 años de casado, tengo una hija de 17 años, tengo un hijo de 2 años y medio, los cuales amo, tengo una esposa también que amo. Soy un apasionado de lo que hago. Cualquier cosa que yo haga siempre lo voy a hacer con la mejor actitud, con la mejor ganas, y me voy a preparar siempre para dar lo mejor de mí como persona. Soy amigo de todo el mundo, me considero que trato de dar lo mejor de mí para todas las personas, a veces o casi siempre sin esperar nada a cambio. Mi amistad es sincera. Trato de ser amigo de todos, trato de ser la persona más políticamente, si lo podemos decir así, más política, tratar de estar bien con todo el mundo, correcto. Y como profesor, creo que soy la persona que está empezando en este campo, apenas tengo 5 o 6 años, que tiene muchos sueños por cumplir, que tiene muchos sueños, ojalá se puedan, que me preparo, trato de prepararme porque soy consciente de la responsabilidad que los papás y que los niños han puesto en mis manos, que son el sueño de 30 familias, el sueño de 30 niños está en mis manos, y obviamente pues no van a llegar los 30, pero ojalá puedan llegar el mayor número de personas. Me preparo para eso. Como profe soy muy exigente, puedo llegar a ser muy regañón, puedo llegar a ser el mejor amigo de mis jugadores, pero también puedo llegar a ser ese regañón, ese ogro que nadie quiere tener al lado. Juanca, mil gracias por haberme aceptado la invitación. Fue una charla, nos extendimos más de 1 hora, creo que 1 hora 10, creo que desde que lo conocimos a usted nos entendemos, lo felicitamos por haber quedado campeón del torneo de categoría sub-15 de reposición rojinegra. De nuestra parte, de la banda, de la muchachada de reposición rojinegra, los mejores éxitos. Gracias. Y que los muchachos que tiene con Titanes en esa sub-15 le saque el mejor de los provechos y los potencie cada vez más, porque creemos en usted, profe. Mil gracias. Amén, muchas gracias. Cuando uno la pasa bien, el tiempo vuela, y realmente podríamos quedarnos unas 2 horas más, pero no pagaron lo que pedí. Pero lo va a volver a invitar. Espero me acepte. Seguro. Realmente me gusta compartir con las personas que uno siente afinidad, y me gusta cuando aunque fuera del fútbol, cuando no estoy en el fútbol, entre una cancha, trato de hablar lo menos posible de fútbol, pero cuando estamos aquí en esto que es fútbol, lo amo, lo disfruto y encantado. ¿Qué es lo que a usted como DT, como futbolista, y a nosotros como periodistas nos concierne? De nuevamente y redondo, gracias, Juanca, nos vemos en la próxima seguramente. Muchas gracias, así era. Gracias a todos por haber estado también conectados con nosotros en este segundo episodio de Narrando Fútbol, en este podcast. Nos vemos pronto.